esta mañana de domingo. Sabemos que hoy, ¿verdad? Para una tradición que muchas veces se toma como una tradición, que año con año se celebra, pero yo recuerdo que precisamente hace un año, dimos toda una serie de lo que significa realmente Semana Santa. Dimos una serie, y si usted la quiere volver a escuchar, solamente vaya a la página de la iglesia. Usted ahí va a encontrar todas las enseñanzas, ¿verdad? Cuál es el propósito de Semana Santa, cuál es realmente lo que Dios estaba hablando desde el Antiguo Testamento a través de los profetas, y luego el cumplimiento en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta mañana pues podemos darle gracias al Señor, porque a Él le ha placido el darnos vida y asimismo traernos a este lugar. Yo le pido un favor en esta mañana. Si es posible, ponga en modo avión su celular y no se distraiga. ¿Por qué razón? Mire, muchas veces incluso estaba viendo una encuesta una encuesta donde habla que desgraciadamente en el pueblo cristiano ha caído en esta situación, que el celular lo hemos tomado de una manera tan radical en nuestras vidas, que no podemos salir si no llevamos nuestro celular. Decía la otra vez un hermano, se regresó a prisa a su casa. Le digo, ¿qué te pasa? Es que dejé el celular. O sea, entonces dependemos tanto del celular, que incluso cuando estamos hablando con Dios, o cuando Dios nos está hablando, nos olvidamos de que Dios nos está hablando y estamos con el celular. Ahora, si usted trae la Biblia en el celular, está bien, no hay problema. El detalle es cuando está la predicación y muchas veces usted está viendo otras cosas. No, ese no es bueno, porque estamos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, por darnos este privilegio, Señor, de estar nuevamente en un lugar como este, donde a ti te ha placido el traernos, y que si estamos aquí es solo por tu gracia y nada más por tu gracia. Y hoy queremos agradecerte infinitamente, Señor, por la vida que nos das, la salvación que nos has regalado por gracia. Estamos en tus manos, Señor. Sigue hablando a nuestras vidas, y que nuestra fe día a día vaya en aumento al oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Reciban saludos de las iglesias allá en Oaxaca, en Buenavista, en Cacahuatepec. La verdad, Dios nos sorprende cada vez. Estamos viendo cómo a través, aunque hay luchas, hay pruebas, pero las iglesias allá siguen en marcha. En Buenavista sigue Dios obrando, en Cacahuatepec igualmente. Ahora el lugar, pues los días domingo, pues se llena, y la verdad Dios nos sorprendió nuevamente de cómo Él está obrando en ese lugar. Así es que quiero decirle que todo lo que usted ha hecho, las oraciones, las siembras que hacemos, que cada mes se envía, ¿verdad?, para ayudar a los obreros allá, Dios pues lo vea bien. Entonces le animamos a que sigamos trabajando por la obra del Señor en Oaxaca, que Dios siga abriendo puertas para que el evangelio se siga predicando en esos lugares. Bueno, hoy vamos a culminar con la serie llamada El matrimonio según el diseño de Dios. Y hoy vamos a dar la última parte, la quinta, y hemos dejado esto a lo último porque creo que es importante que de todo lo que hemos hablado con esta serie, ¿verdad? Ahora, si aquellos que aún están solteros, solteras, pues bueno,
ahora le pidan a Dios sabiduría, le pidan a Dios dirección el día de que ellos quieran ya formar un matrimonio. Y aquellos que aún no piensan todavía casarse, bueno, hoy la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 y 8, en el nombre de Cristo se lee así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros, a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pero dice el 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero ¿a quién le habla aquí Dios por medio del apóstol Pablo? Le habla, dice, a los solteros y a las viudas. ¿Cuántos solteros hay aquí en esta mañana? Solteras. ¿Cuántas viudas hay? Viudos también. Esto va para hombres y mujeres. Bueno, dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse. Lo estoy leyendo ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Dijo Pablo: me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. Dice el 8: este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse como yo. El tema de hoy le puse por nombre la soltería cristiana. La soltería cristiana. Estaremos viendo la soltería cristiana desde una perspectiva completamente bíblica, patrística y reformada, con implicaciones escatológicas, así como misionales. La soltería cristiana. ¿Qué es la soltería cristiana? Primero quiero decirle que la soltería cristiana no es carencia, no es debilidad. La soltería cristiana es un llamado a una expresión carismática de suficiencia en Cristo. En otras palabras, ser soltero en el contexto cristiano no es una condición inferior o algo defectuoso, sino más bien es una oportunidad para experimentar la suficiencia y la gracia de Cristo de manera única. Ahora, cuando decimos que la soltería es una expresión carismática, me refiero que es un don de la gracia especial que se recibe de Dios, que permite a la persona vivir su vida de manera que refleje la naturaleza y el carácter de Cristo. Cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, ¿de qué estamos hablando? Estamos diciendo que Cristo es todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y satisfactoria. En otras palabras, no se necesita un cónyuge, no se necesita una relación romántica para ser felices o para ser completos. ¿Por qué? Porque dice la misma Escritura, porque Cristo es nuestra suficiencia. Ahora, cuando hablamos de la soltería cristiana, la pregunta es: ¿qué es la soltería cristiana?
De acuerdo a la Biblia, dice que la soltería cristiana es una expresión de suficiencia en Cristo. O sea, que tanto el hombre soltero como la mujer soltera, pues no es necesario que se case. Pero si no tiene el don de continencia, Pablo dice, es mejor que se case. ¿Por qué? Porque no es bueno que si alguien es soltero, pues se vaya de coscolino o de coscolina, sino que es mejor que se case. La persona soltera, que es soltero, puede dedicarse más a la oración, porque no hay nadie quien lo mande, tiene todo el tiempo libre, tiene la libertad. Entonces, por eso Pablo dice, mejor si alguien está soltera, está soltero, está viudo, pues no se case, porque vas a tener problemas tal vez el día de mañana. Entonces, Pablo dice que la persona soltera puede dedicarse más a la oración, puede dedicarse más al estudio de la Biblia, al servicio a los demás, puede dedicar más tiempo a evangelizar. Si estás soltero o estás casado, cualquiera que sea tu estado actual, ¿qué tenemos que hacer? Agradecer a Dios. Tanto el casado, la casada, la soltera y el soltero. En la condición que nos encontramos, dice el Señor que debemos de agradecerle a Él. Ahora, en Israel, la descendencia era bendición del pacto. La promesa de Abraham incluía hijos, tener hijos como las estrellas. Por ejemplo, en 1 de Samuel 1, usted léalo en su casa. ¿De qué nos habla? Nos habla de la historia de Ana, una mujer israelita que vivía en Ramá, en la región de Efraín. ¿Quién era Ana? Ana era una de las 12 esposas de Elcana, que era un hombre piadoso, que era descendiente de la tribu de Efraín. Pero Ana tenía un problema, era estéril. Lo que en la cultura israelita se consideraba una gran desgracia, de que una mujer fuera estéril. Ahora su esposo Elcana tenía otra esposa llamada Penina, que esta mujer sí tenía hijos, lo que hacía que Ana se sintiera aún más afligida. La esterilidad era considerada desgracia social y teológica. Por tanto, la soltería no era celebrada culturalmente. Pero el profeta Isaías introduce una ruptura radical. Vamos a comprobarlo. Isaías 56, 4 y 5 dice: porque el Señor dice a los eunucos que respeten mis días de descanso, decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto. Versículo 5: les daré en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será olvidado. Es la versión Palabra de Dios para Todos. Ahora, la Biblia habla de dos tipos de eunucos. Primero, vamos a ver qué es un eunuco. En la Biblia, un eunuco se refiere a un hombre que ha sido castrado, es decir, un hombre que se ha sometido a una operación quirúrgica
para remover sus órganos reproductivos. Y en el contexto bíblico, los eunucos eran sirvientes o funcionarios en los palacios reales o en los templos. Ahora, la palabra eunuco proviene del griego eunucos, que significa guardián de la cama. Y en la antigüedad, los eunucos eran a menudo responsables de cuidar a las mujeres, esposas, concubinas, madre del sultán, y de asegurarse de que no hubiera ninguna relación inapropiada, de que el esposo se fuera a los Estados Unidos y acá resulta que la que dejó salió embarazada. Entonces el eunuco, pues como era operado de sus órganos reproductivos, pues no tenía ninguna necesidad o tentación de caer en ella. Entonces, en la antigüedad, los eunucos a menudo eran los responsables de cuidar a las mujeres, a las esposas, concubinas, madres del sultán. Ellos se aseguraban de que no hubiera ninguna relación inapropiada. En la Biblia hay dos tipos de eunucos. Primero, los eunucos físicos. Estos eunucos eran hombres que habían sido castrados para servir en los palacios reales o en los templos. Eso es lo que dice Isaías 56, 4 y 5 que leímos. Y Mateo 19, 12 dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Versículo 12 lo voy a leer ahora en Reina Valera. Dice: hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. O sea, sin poder tener hijos, textualmente son eunucos. A ver, y quiero quedarme un poco aquí. Muchas veces hay matrimonios que se han casado y llega el momento que los años pasan, pero no pueden engendrar. Pero que tiempo atrás tal vez engendraron, pero que ahora, por una cosa u otra, pues no hay engendro. Y dice aquí que hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Son eunucos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Estos son los que los castraron. Finalmente dice: hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Ahora, hay hombres, hay mujeres que deciden mejor no casarse. Ellos prefieren dedicarse a servir al Señor en la obra. Y aquí dice que el que sea capaz de recibir esta enseñanza, que la acepte. Ahora, ¿quiénes son los eunucos espirituales? Estos eran hombres que se habían comprometido a vivir una vida de celibato. ¿Qué es el celibato? Es la decisión voluntaria de no casarse ni tener relaciones sexuales, y que su vida está dedicada a Dios sin necesariamente haber sido castrados físicamente. Eso es lo que dice Mateo 19, 12 que leímos. Entonces, cuando alguien nace
espiritualmente eunuco, pues no siente deseo de casarse, tanto hombre o mujer. Y dicen en mi tierra y se quedan para vestir santos. Los eunucos espirituales, dice, se han comprometido a vivir una vida de celibato, que voluntariamente ellos decidieron no casarse y no tener relaciones sexuales. Y esta vida, la vida de ellos, está dedicada a Dios. Ahora veamos el rol de los eunucos en la Biblia. Los eunucos eran a menudo servidores leales y confiables en los palacios reales. Vamos a comprobarlo. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 18, dice: se llevarán incluso hasta algunos de tus descendientes, los castrarán y los pondrán de funcionarios en el palacio del rey de Babilonia. Los eunucos también servían en los templos, donde eran responsables de cuidar los objetos sagrados y ayudar a los sacerdotes. Vamos a comprobarlo. Isaías 56, 4 y 5 dice: porque el Señor dice: a los eunucos que respeten mis días de descanso, decidan cumplir mi voluntad y obedecer mi pacto. El 5: les daré en mi templo y dentro de mis murallas un monumento a su memoria, lo cual es mejor que hijos e hijas. Les daré un nombre eterno que no será olvidado. En el Nuevo Testamento, los eunucos son mencionados como líderes en la iglesia. Vamos a ver, vaya a su Biblia, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 8 de Hechos, versículos 27 en adelante. Vea la relación de lo que hacían los eunucos. Dice: entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. O sea, este es el trabajo, en este caso, de los eunucos en el Nuevo Testamento.
Y esto nos habla de que la iglesia primitiva es como se desenvolvían los eunucos. Ahora, ¿qué dijo Jesús sobre la soltería en la Biblia? Vamos a ver. Mateo capítulo 19, versículo 12. Dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Lo que explicamos hace un momento. Hay eunucos que nacieron espiritualmente eunucos desde el vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, que fueron castrados. Pero también hay eunucos que por causa del reino de los cielos, ellos decidieron a no casarse para servir al Señor. Y Jesús introduce una categoría inédita aquí sobre la soltería voluntaria por causa del reino. Hermanos, mire, Cristo mismo, el hombre perfecto, no se casó. Aunque hay doctrinas mentirosas, incluso hay libros que han hecho diciendo de que María Magdalena fue amante de Jesús. Imagínense qué mentira tan terrible. Cristo, el hombre perfecto, fue soltero. Y esto destruye la noción de que el matrimonio sea un requisito de plenitud humana para que pueda servir al Señor. Recuerde que la plenitud no está en el matrimonio. La plenitud está en la comunión con el Padre. Lo voy a decir en otras palabras. No se necesita estar casado para que pueda servir al Señor. No. Pablo dijo en 1 de Corintios 7:7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo dice que la soltería no es accidente, es carisma, es un don, es un regalo de Dios. Entonces, no se apresure. Si usted es una mujer soltera y los años están pasando, no se desespere. A lo mejor Dios no quiere que usted se case. Pero bueno, pastor, ¿cómo sabré que sí debo casarme si no tienes el don de continencia? Cásese para que no te andes quemando. Veamos las ventajas funcionales del soltero. El soltero, la soltera se ocupa de las cosas del Señor. Pero si eres casada, tu marido te va a obligar a que lo atiendas a él, a que veas primero por la casa, por los hijos. Si no es creyente, si no es cristiano, te va a obligar a que le dediques domingos a él. Porque luego dice, es que toda la semana estoy trabajando, no nos vemos, y el domingo que descanso me deja solo. Chantaje. Las ventajas funcionales del soltero: se ocupa más de las cosas del Señor, tiene una responsabilidad estratégica, mide su tiempo, dice, bueno, hoy voy a hacer esto, si el Señor me permite, y mañana, terminando de hacer esto, hago el otro, pero siempre en la obra del Señor. Las ventajas de un soltero, una soltera: vive con menor división de intereses, que un tiempo le dedica a su esposa, a su esposo, a sus hijos, al hogar, a esto, al trabajo.
todo su tiempo se lo dedica a Dios. La soltería señala la realidad futura, donde la Biblia dice: ni se casarán ni se darán en casamiento. Mateo 22:30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y el teólogo Agustín de Hipona dijo: la continencia por el reino de los cielos no desprecia el matrimonio, señala hacia una realidad más alta. Para Agustín de Hipona, la soltería es orientación hacia la eternidad, donde arriba no habrá casamiento. En otras palabras, dice Agustín de Hipona que la continencia, la renuncia a la vida sexual y al matrimonio para dedicarse a Dios, no es una forma de despreciar al matrimonio. En lugar de eso, la continencia es una forma de señalar hacia una realidad más alta, más profunda y más espiritual. Agustín de Hipona puso mucho hincapié en esto. Él creía que el matrimonio es un don de Dios y que es una forma de vivir la vida cristiana. Sin embargo, también creía que el matrimonio no es el fin último de la vida humana. El fin último es la unión con Dios, y la continencia es una forma de buscar esa unión de manera más exclusiva. O sea, no es que el matrimonio sea malo, no. El matrimonio es una bendición de Dios. Pero también la soltería dice que es un don, es un regalo de Dios. Ahora, Jerónimo de Estridón, un conocido teólogo, sacerdote y traductor, defendió la virginidad cristiana y dijo: Cristo nació de una virgen y fue servido por vírgenes. Jerónimo dijo que la virginidad es un estado de vida que asemeja al de Cristo, quien nació de una virgen, María, y fue llevado por vírgenes. ¿Quiénes? Los ángeles. Jerónimo creía que la virginidad era una forma de imitar a Cristo, quien vivió una vida de pureza y castidad. Al elegir la virginidad, los cristianos pueden seguir el ejemplo de Cristo y dedicarse más plenamente a la vida espiritual. Por ejemplo, la Reforma protestante rechazó el celibato obligatorio, pero no negó el don. Ya explicamos lo que es el celibato. En la religión tradicional están los sacerdotes, están los curas con el celibato, pero con todo respeto digo, y como enseñanza, ¿cuántas monjas han embarazado en los conventos? Y se ha descubierto fetos enterrados, escondidos en los conventos. Porque cuando el celibato es obligatorio, ya no es un don, ya no. Y Juan Calvino dijo: el celibato es bueno cuando es fruto del don de Dios, no de compulsión humana. El celibato, dice, es bueno, es real, es verdadero cuando es dado por Dios, no de compulsión humana.
Es que yo quiero que mi hijo sea cura. Lo estás obligando. Es que quiero que mi hija se case y que me dé nietos, que me dé, o mi hijo. No, espérese. A lo mejor él o ella se quedará soltera, soltero, y usted lo está orillando. Mejor pida a Dios. Hermanos, Juan Calvino dijo que la renuncia a la vida matrimonial es un don de Dios, que debe ser aceptado y vivido con libertad, y no como obligación impuesta por la iglesia o la sociedad. En otras palabras, el celibato es bueno cuando es un llamado personal de Dios, no cuando es una regla o una tradición impuesta por la autoridad. Ahora, ¿cómo es la soltería cristiana? Si usted está soltero, está soltera, la pregunta hoy, ¿cómo es? ¿Cómo debe vivirse la soltería cristiana? Según la Biblia dice que la soltería cristiana es una dependencia radical de Cristo. ¿Qué necesitamos para no caer en tentación? ¿Qué dijo el Señor? Orad en todo tiempo. Pablo dice, orad sin cesar. Y la soltería cristiana es una dependencia radical de Cristo. En otras palabras, reconoce su necesidad de Cristo. Reconoce que no puede vivir sin Cristo y que necesita de Él en todo momento. El soltero, la soltera busca la voluntad de Cristo en todas las áreas de su vida, incluyendo su estado civil. El que vive la soltería cristiana encuentra su identidad y propósito en Cristo, no en su estado civil o en una relación romántica. El soltero, la soltera está en paz porque sabe que depende de Cristo. El que vive la soltería cristiana se apoya en todo tiempo en la providencia de Cristo para satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas. La persona soltera cristiana es libre para servir a Cristo y a los demás sin las responsabilidades de un matrimonio. Para esta persona soltera, Cristo es más que suficiente. Pero vuelvo a repetir, si no tienes el don de continencia, cásese hermana, cásese hermano, cásese viuda. Soltero, soltera, no definas tu identidad por tu estado civil. Es decir, no debes basar tu sentido de quién eres en sí, si estás soltera o soltero, casada, casado, viuda o viudo. Lo diré en otras palabras. Tu identidad y valor como persona no dependen de tu estado civil. Eres más que tu estado civil. Tienes habilidades, tienes talentos, intereses y relaciones que te definen. Ahora, quiero darle algunos consejos para las personas que están en soltería. Discierne si es un don permanente o una estación provisional. Pregúntate, como por ejemplo, ¿cuál es mi motivación para permanecer soltero o soltera?
O sea, ¿por qué? ¿Por qué quiero permanecer en ese estado de soltería? Pregúntate si es por falta de oportunidades o por un deseo genuino de servir a Dios. Pregúntate si te sientes llamado a servir a Dios de manera única. Pregúntate si tienes dones y habilidades que puedes utilizar para servir a la iglesia y a la comunidad. Pregúntate, ¿estoy experimentando paz y contentamiento en mi soltería? Si tengo paz o siempre ando amargada o amargado porque no tengo con quién casarme. Pregúntate, ¿me siento ansioso, ansiosa, insatisfecho, insatisfecha? ¿O estoy experimentando paz y gozo en mi relación con Dios? Tal vez alguien se pregunta como, por ejemplo, pastor, ¿cuáles son las señales de un don permanente? Esto es muy importante que usted lo sepa. ¿Cuáles son las señales de un don permanente? Número 1, tendrás paz y contentamiento en tu soltería. Andarás campante. Tienes ese gusto, ese gozo, esa alegría de pasar tiempo con el Señor. Tienes paz, te sientes bien y no te sientes ansioso o insatisfecho o insatisfecha. Si sientes todo esto, quiere decir que es un don de Dios. Si tienes paz, contentamiento en tu soltería, no estás ansioso, te sientes bien. 2, te sientes llamado a servir a Dios de manera única y tienes dones y habilidades para hacerlo. Y dice, bueno, Dios me llamó y voy a aprovechar todo el tiempo que Dios me da para dedicarme a Él. 3, tu relación con Dios es plena y satisfactoria y no buscas en el matrimonio lo que ya tienes de Él. Si tú tienes una relación con Dios plena y satisfactorio, oras en todo tiempo, comes la palabra con toda esa ansiedad como esa persona hambrienta de conocer más de Él, y no estás ansioso por el matrimonio, pero tienes un llamado de Él y sientes eso y lo vives, esto significa que estás viviendo una soltería realmente en el cual Dios te ha llamado. 4, eres estable emocionalmente y no te sientes impulsado a casarte por presión extrema o por necesidad emocional. Que te digan, oye, ya estás viejo. No, pues ya cuando tengas tus hijos van a pensar que eres el abuelo. Y andas ahí apresurado por casarte. Hermanos, uno de los principios, cuando un joven quiere casarse, número 1, debe tener una estabilidad económica, un buen trabajo. Debe tener los medios para poder cuidar, mantener a la esposa y a los hijos que Dios te va a dar. Eso es uno de los principios para que el joven pueda casarse. Pero si usted quiere casarse, pero no has terminado ni la carrera, apenas vas en el
segundo mes, trimestre, semestre, y ya quieres casarte, quieres formar una relación. Espérate, muchacho, espérate. Necesitamos enseñarle a la juventud de la importancia de madurar. Sí, porque muchas jóvenes y jóvenes varones y mujeres han dañado su vida porque se han lanzado a torear el toro sin antes ser capacitados. Ahora, señales de una estación providencial que dice, bueno, estoy soltero por mientras. ¿Cuáles son las señales? Número 1, tendrás ansiedad o insatisfacción en tu soltería. O sea, híjole, ya sientes que las papas se queman y te sientes llamado a buscar algo más. Dice, no, si esta chica no me hizo caso, voy con la otra, pero esa sí no se me escapa. Amén, dice el hermano Arturo. Hermano, que se dé libertad, hombre. 2, tendrás un deseo genuino de casarte y experimentar la intimidad y la compañía de un cónyuge. Dice, yo no me quiero quedar solo, sola. Voy a buscar mi pareja para que me acompañe donde quiera que yo vaya. Esto habla de que no tienes el don de continencia y la Biblia dice, cásate. 3, ves oportunidades para casarte y te sientes llamado a explorarlas. O sea, a veces dices, no, pues creo que ahora sí con esta o con este sí me caso. Y estás buscando. Muy bien. Ahora, si usted siente todo esto, está bien. ¿Qué debo hacer ahora? Número 1, busca la guía de Dios en tu vida. No decidas tú. Tal vez anda buscando a una joven de un cuerpo bien bonito, como hecho con la mano, pero a lo mejor Dios no te da una de esas. Te da una que pues no tiene ese cuerpo como tú quieres. Mira, busca la guía de Dios en tu vida. El cuerpo se acaba por medio de los años. Te cae una enfermedad y adiós cuerpo. Pide que Dios revele su voluntad. Pídele a Dios. 2, busca consejos sabios de líderes espirituales y amigos que te conozcan y puedan ayudar a discernir. Pero este es un gran problema, hermanos. Cuando a veces nos acercamos a personas a darles consejos de cómo debe ser una relación de novios, rechazan el consejo. Pero la Biblia dice de la importancia de buscar consejos sabios de líderes espirituales, de tus pastores, de tus líderes inmediatos, de amigos, pero no amigos de esos que andan peor que tú. No, amigos cristianos que son maduros espirituales, que te ayuden a discernir si esa relación que estás llevando es una relación sana y si es una relación conforme a la voluntad de Dios. Y el tercer consejo, sé paciente y espera en la providencia de Dios. No te apresures a tomar decisiones. No te apresures. Espera en Dios. Espera.
Si usted siente la tentación, ore al Señor, coma la palabra de Dios, y por medio de la oración y la búsqueda del Señor a través de su palabra, Dios te dará la victoria sobre la tentación. No te apresures a tomar decisiones. Por eso, como hablábamos al principio de la serie, en esta congregación personalmente hacemos esto, el desposorio. Cuando ya los padres están de acuerdo con los hijos, porque a veces, hermanos, los padres son los últimos que se dan cuenta de que sus hijos andan en noviazgo y que salen. Y algunos padres se dan cuenta ya cuando la muchacha salió embarazada. Y esto mancha el testimonio en las iglesias cristianas. Por eso, en lo personal, aquí hacemos esto. Cuando ya los padres están de acuerdo en que sus hijos para el día de mañana se casen, que ellos ya están de acuerdo, entonces ¿qué hacemos? Los presentamos ante la iglesia, no para, o sea, le decimos: hermanos, el hermano Juanito y la hermana Lucrecia, ya sus padres están de acuerdo en que un día se van a casar. Y ahora los presentamos ante ustedes como la sociedad, como el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que oren por ellos, para que pidan a Dios que todo este tiempo que ellos están conociéndose, pues sean iluminados y que no caigan en la tentación. Y entonces, ya cuando son presentados, la iglesia, si un miembro un día los ve en la calle juntos, pues no se alarma y viene con el pastor: pastor, ¿qué cree? Vi al hermano Juanita y hermana Lucrecia has tomado de la mano ya. Si usted lo ve y le dice: hermano, no sea chismoso, ya toda la iglesia sabe que ellos están comprometidos, están desposados. Así como José y María fueron presentados ante la sociedad, ante el pueblo. Es lo que la Biblia dice, pero esto ya no se practica. Es raro, ¿eh? Por eso a los que presentamos, ellos con luchas y pruebas, ellos siguen. El hermano César, la hermana Ida, el hermano Paco, la hermana Nelly, el hermano David, la hermana Keila. Y aquellos que rechazaron presentarlos en la iglesia, ¿dónde están? Andan con uno, andan con otro, andan con otra, y así andan. ¿Por qué? Porque rechazaron el consejo de Dios. Por eso, soltera, soltero, sé paciente y espera en la providencia de Dios, y no te apresures a tomar decisiones. Ahora, hablando sobre la cristología de la soltería. Nuestro Señor Jesucristo fue soltero, vivió plenamente humano. Tal vez alguien se pregunta: pastor, ¿Jesús no tuvo tentación humana? La respuesta es sí, porque era hombre. Sí, era hombre. Dice la Biblia que tuvo sed, tuvo hambre, sintió el dolor, tuvo todo lo que un ser humano tiene aquí en la tierra. Y la pregunta más clara: ¿algún día Jesús tuvo tentación, deseo de tener relaciones sexuales? La Biblia no lo dice. Pero sacado en el contexto bíblico, humanamente, Jesús nació igual con su aparato reproductor
nació un ser sexuado. ¿Qué significa un ser sexuado? Con deseos de tener relaciones. Pero ahí va esto. Pero como él desde el vientre de su madre, él nació de no tener relaciones sexuales y que nunca las tuvo, pero esto no significa que como hombre él no tuvo tentación. En Lucas nos narra cuando, en el capítulo 4 me parece, donde después que ayunó 40 días y 40 noches, ¿quién fue a tentarle? ¿Quién se acuerda quién fue a tentarle? El diablo. Le fue a tentar. ¿Por qué? Porque Jesús también era hombre, aparte de ser Dios. Era hombre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue soltero. Vivió plenamente humano. Tuvo tentaciones, pero jamás cayó en ellas. Amó perfectamente y cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Y si Cristo es el hombre perfecto, la soltería no puede ser imperfección, no puede ser algo incompleto. Y quiero dar esta conclusión citando a Agustín de Hipona. Dijo: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solteros, solteras, casados o no casados, Cristo nos hizo para Él y ahora nuestro corazón debe estar inquieto hasta descansar siempre en su presencia. El descanso final no está en el matrimonio, no está en la soltería. El descanso final está en Dios. Si eres soltero, soltera, no te consideres incompleto, incompleta. No midas los estándares culturales. Vive como anticipo del reino venidero. Si eres casada, casado, ¿qué debes de hacer? Honrar a los solteros, mas no los compadezcas. Más bien aprende de sus testimonios, porque en Cristo ni la soltería ni el matrimonio definen nuestra plenitud. ¿Por qué razón? Porque la plenitud está en Cristo. Soltero, soltera, sé paciente y espera en Dios. No te apresures a casarte, a tomar decisiones importantes. Confía en que Dios tiene un tiempo perfecto para ti. Prioriza mejor tu relación con Dios y su reino y no te dejes distraer por las cosas que el mundo ofrece. Pero ser soltero, soltera, no es que estés quedada y olvidada o olvidado por Dios. No, es un don de Dios. Pero ya vimos las estaciones, el tiempo. Si eres por espiritualmente eunuco, si eres eunuco por los hombres, o por el reino de Dios, o que si tienes el don para no casarte, o si no lo tienes, ya sabes lo que tienes que hacer. Muchos dicen: es que yo fracasé en mi matrimonio porque no hay una escuela, no hay un libro que enseñe sobre el matrimonio. Le digo: error, está equivocado ese comentario. Tenemos un libro que se llama Biblia, que es inspirado por el Espíritu Santo,
que es palabra de Dios pura, donde este libro nos dice, nos capacita, nos enseña, nos instruye de cómo buscar a nuestro cónyuge si no tenemos el don de continencia. Pastor, pero entonces, ¿por qué he fracasado en mi matrimonio? Es por lo mismo, porque has ignorado el libro donde trae el consejo de Dios, la Biblia. Por eso has fracasado. Por eso hoy, como pastor, me deslindo de todo matrimonio que no funcione, porque hoy Dios le ha dado la enseñanza para que usted elija en la voluntad de Dios. Ahí en la plataforma de la iglesia, si usted quiere escuchar la serie, vaya ahí y grábeselo. Y cada vez que ahí haya algo duda, escúchelo. Y no cometa el error que al rato se casa con alguien que no es la voluntad de Dios y usted ande sufriendo, usted ande por ahí en la calle de la amargura, como hoy muchas y muchos andan ahí. Oramos. Padre celestial, te honramos. Tú que eres la fuente de toda devoción, de toda vocación y dador de todo don perfecto, te damos gracias porque en tu sabiduría soberana has dado diversos dones a tu iglesia, no para confusión, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Te bendecimos, Señor, porque en tu economía redentora ni el matrimonio ni la soltería constituyen el fundamento último de nuestra identidad, sino nuestra unión con tu Hijo amado. Padre, confesamos que con frecuencia hemos permitido que las categorías culturales definan nuestra valoración del estado civil, olvidando que en Cristo somos y estamos completos. Señor Jesucristo, tú que viviste plenamente humano en perfecta obediencia al Padre, y que cuando siendo soltero manifestaste la plenitud de la vida venidera, enseñándonos a comprender que la suficiencia no viene de vínculos terrenales, sino de comunión contigo. Que quienes han recibido el don de la soltería lo vivan con gozo, lo vivan con pureza y dedicación divina al reino. Que no lo consideren como carga, sino como una gracia, no ausencia, sino como una oportunidad santa. Espíritu Santo, concede discernimiento a quienes atraviesan la soltería como estación providencial. Guarda, Señor, sus corazones del desaliento, de la comparación y de la idolatría del romance. Produce en ellos fruto de dominio propio. Haz de tu iglesia una verdadera familia del pacto, donde solteros y casados compartan mesa, misión y afecto fraternal. Forma, Señor, en nosotros una comunidad que refleje la realidad futura, donde no habrá matrimonio terrenal, porque el Cordero será nuestra luz y nuestra plenitud. Padre, por favor, concede que todos, en cualquier vocación, vivamos como peregrinos del siglo venidero, esperando la consumación del reino, cuando la unión definitiva con Cristo sea nuestra dicha eterna. A ti, Dios Trino, sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén.